Es la defensa la que tiene todavía la palabra. Abogados. Gracias, su señoría. No es fácil resumir en una audiencia como esta 6 meses de producción de prueba. Sin embargo, haremos el intento. Intento que creemos que los acusadores no hicieron en sus alegatos de clausura y, por tanto, lo haremos nosotros, porque precisamente veremos que es la prueba de cargo, paradojalmente, la que acredita la tesis de la defensa. Lo que sí podemos decir antes de analizar la prueba es que Aldo Mota enfrentaba un problema real en la administración de las cascadas. Y frente a un problema real, con una razón de negocios legítima, con la información y aprobación del directorio y de los distintos directorios de la sociedad cascada, y habiendo tenido asesoría experta, profesional, tanto legal como contable, concurre al mercado de valores a ejecutar una solución a ese problema, respetando todas las reglas bursátiles y generando así efectos favorables para las compañías. Se nos ha dicho por los acusadores desde ya en los alegatos de apertura y también en los alegatos de clausura que el respeto a las reglas bursátiles, a las normativas, es un mero formalismo, una mera ritualidad. La verdad que no es así, señoría. Tal como lo dijo el perito Jorge Quirós, no es baladí el respeto de las normas bursátiles, es parte de la esencia, es parte del fondo, no solamente es meras formas. Y de hecho, en un mercado tan regulado, extensamente regulado como el mercado bursátil, el diseño de esas normas bursátiles, diseño hecho por la autoridad fiscalizadora y también por el legislador, implican precisamente el respeto de esas normas, el hecho de ajustarse a ellas para efectos de ¿qué? Para una correcta formación del precio. Existe en este juicio una suerte de dualidad, una doble presunción, su señoría, porque se nos ha dicho que el respeto de las normas bursátiles por sí solo no significa que no se podrían cometer hechos ilícitos. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con esa afirmación. El punto es que aquí los acusadores deben derribar una doble presunción, la presunción de inocencia, en base a la prueba, y una presunción de legalidad de la ejecución de estas normas. No basta con decir las normas son un mero formalismo. Lo que hay que probar es que a pesar del respeto de esas normas bursátiles, se habrían cometido alguna infracción, algún hecho ilícito. Y eso no es lo que ha ocurrido en este juicio. Esa presunción de legalidad tampoco ha sido derribada por los acusadores. ¿Qué es lo que nos dice la acusación? ¿De qué se imputa a Aldo Mota? Primero, en los casos 1 a 5, nos dicen, mire, las transacciones realizadas por Aldo Mota Camp no hay ánimo de enajenar, no hay ánimo de adquirir, ni tampoco de comprar. Es un hecho negativo. Sabemos las dificultades que tiene procesalmente probar hechos negativos. En consecuencia, ¿cómo probamos ese hecho negativo? Con el objetivo perseguido. Está en la acusación. El objetivo perseguido es generar utilidades ficticias. Así de claro. Es cosa leer la autoapertura. En consecuencia, para probar este hecho negativo de la ausencia de ánimo, los acusadores deben probar que las utilidades son ficticias, que ese es el objetivo. Probamos en el juicio que las utilidades no son ficticias. Las utilidades son reales. En consecuencia, ese hecho negativo, esa ausencia de ánimo, se derrumba estrepitosamente. Tan reales que incluso los peritos y los testigos, mejor dicho, de cargo, Carlos Pavés, Víctor Zapata, Fernando Coloma, Valdés Lira, todos ellos ratificaron en el estrado que las utilidades no son ficticias, son reales, ya que servían para generar estas operaciones, utilidades para repartir dividendos. La sana crítica, señoría, artículo 297 del Código Procesal Penal, en especial los principios de la lógica y la máxima de la experiencia, señalan que si la utilidad permite y generó, de hecho, dividendos, es porque existen, son reales. En el caso 6, se nos imputa que Aldo Mota vendió barato y meses después compró caro, beneficiando al controlador. Y en el caso, o segundo grupo de hechos, actas, se nos imputa que Aldo Mota maliciosamente, es decir, con dolo directo, envió información falsa al mercado y que correspondería a estas 4 actas de directorio, tanto de Pampa Lichera como Oro Blanco. Señoría, veremos y trataremos de hacer una visión sintética de
cada una, o al menos un resumen, de la prueba rendida en cada una de estas imputaciones, incluyendo incluso la imputación de Moneda, que de ya adelantamos hay 0 prueba. Casos 1 a 3. ¿Qué sostiene la acusación? Que se compra y se vende más barato a una misma cantidad de acciones a unos mismos terceros. Mismas acciones, mismas cantidades, mismos terceros. De hecho, el creyente Moneda afirmó en su alegato de apertura, y también lo ratificó en la clausura, que las contrapartes eran los amigos. Así los dijo. Inversiones del Parque, Citigroup y Banchile. Y que esos amigos sabían de antemano el resultado de esta operación. Que se tomaron prestadas acciones y que después se devolvieron 3 días después. Y por tanto, estaban concertados, estaban coludidos. Exactamente lo mismo dijo en su clausura, con la diferencia que con 0 prueba. No hay prueba alguna, su señoría, que refiera un concierto para tomar prestados estas acciones, ni que estos eran amigos, ni tampoco un conocimiento previo. Nada de eso escuchamos durante estos 6 meses de juicio oral. No hay prueba directa, ni menos prueba indirecta ni indiciaria. Quizás el único testimonio que hace alguna referencia a esto es Carlos Pavés, en que nos dice, en base a la reiteración, a las características, la persona que vende sabe que las va a poder recomprar a un precio menor. Eso dice. ¿Y por qué? Por la reiteración de estas operaciones, señala, no pueden responder a una simple casualidad. Ese es el criterio, es el estándar. No pueden responder a una mera casualidad. Parecido a las coincidencias cósmicas que escuchamos la semana pasada. Bueno, las casualidades, las coincidencias cósmicas, todo debe probarse acá, en estas 4 paredes. Señoría, el conocimiento al que alude Carlos Pavés se refiere al uso de ciertos mecanismos bursátiles. Mecanismos que probamos en juicio, bursátiles que propenden precisamente a garantizar la participación de terceras personas y no a garantizar un determinado resultado en una transacción. Los mecanismos y reglas bursátiles que fueron respetadas en todos estos casos no evitan la participación de terceros, sino que, al contrario, aseguran su intervención. Señoría, aquí probamos, tal como lo dijimos en el alegato de apertura, que se hizo una selección de operaciones, en los casos 1 a 3, antojadiza y propia, para que pudieran calzar tanto las compras como las ventas y el número de acciones. Es una suerte de una OD procesal que hicieron los acusadores. Tenían las 2 puntas y se calzaron, seleccionando las operaciones que servían para ese efecto. Veamos, señoría, casos por caso. Caso 1. En el caso 1, la acusación señala que entre el 18 y el 21 de diciembre de 2009, Pampa Calichera compró 3.370.000 acciones, las que adquirió casi, esa es la precisión de la acusación, casi, en su totalidad a Citigroup e Inversiones del Parque. Que entre el 23 y 29 de diciembre, también del 2009, Pampa Calichera vendió 3.460.000 acciones adquiridas, otra precisión, casi, en su totalidad a Citigroup e Inversiones del Parque. La acusación plantea entonces que hay un ciclo comprador y un ciclo vendedor con un día de diferencia, el día 22 de diciembre. Sin embargo, recordará a su señoría el ejercicio que hicimos con el perito que contrató Moneda, don Drago Radovich, con la planilla de operaciones que el equipo pericial de SEAL levantó. ¿Cuál fue el resultado de ese ejercicio? Entre el 23 y 29 de diciembre de 2009, Pampa Calichera vendió efectivamente 3.460.000 acciones. Pero no es correcto que las ventas hayan sido exclusivamente para Citigroup e Inversiones del Parque, ya que intervinieron, y lo probamos, terceros, en la compra de estas acciones del título SQMP. De hecho, el perito Radovich señala que no existió un peritaje, un análisis para determinar quiénes eran esos terceros no identificados, pese a que tenían información. Solo importó identificar a lo que se debía probar de antemano y que era el encargo de Moneda. La intervención de Inversiones del Parque, Citigroup y Banchile. De hecho, recordar, señoría, que el perito Radovich, cuando declara
el 11 de septiembre de este año, dijo que las tablas que él hizo fueron construidas ad hoc a los requerimientos que le hicieron. Lo anterior es más increíble considerando que, como reconoció el propio perito Drago Radovich, conforme a las reglas del mercado de valores, él mismo lo dijo, quien vende no sabe quién es su comprador y quien compra no sabe quién es su vendedor. Cosa que además lo dijeron todos los testigos expertos en el mercado de valores que trajo la Fiscalía. Lo dijo Fernando Cañas, Ponce Hidalgo, Martínez Urramurdi, Juan Carlos Spencer, Luciano Yerkovich, Pablo Guerrero, Manuel Bulner, Roberto Izquierdo. Y también los testigos de la defensa, Antonio Aldunate, Carlos Bustos, Sebastián Odó, Francisco Larraín, Sebastián García y el perito Jorge Quirós. Todos están de acuerdo en eso. Es decir, una venta o compra a terceros carece de sentido alguno y solo refleja un sesgo de la acusación, que solo se identificara solamente a tres de los desconocidos terceros que intervinieron en las operaciones. Es más, la Fiscalía debió probar, como muchas otras cosas, como veremos, que Aldo Mota sabía quién era su contraparte, pero no lo hizo. Al contrario, la propia prueba de cargo acredita lo contrario. Ahora bien, el perito Radovich dice, ante el contraexamen que hizo esta defensa, que si se considera todo el mes de diciembre de 2009, las ventas de Pampa Calichera son 4.590.196 acciones. Y todas las operaciones adicionales realizadas en el mes de diciembre fueron realizadas con terceros no identificados ni tampoco analizados. Es más, recordará su señoría que si se suman las operaciones de venta de diciembre, la operación de 30 de noviembre, justo el día hábil anterior del mes de diciembre, las ventas realizadas entre el 30 de noviembre y el 29 de diciembre suman 5.590.196 acciones. La razón es que ese día también hay una operación significativa de venta de 1 millón de acciones de SQMB a terceros. Sin embargo, no es considerada en su análisis ni tampoco en la acusación. Incluso recordará su señoría que cuando hicimos este ejercicio de la planilla Excel contenía el otro medio de prueba 68, letra A del Ministerio Público, agregamos el mes completo y sumadas las operaciones de venta de todo el mes de noviembre, las ventas fueron de 6.557.500 acciones. Y si agregamos el mes de octubre, para tener un periodo trimestral, las ventas fueron de 8.888.586 acciones del título SQMB, todas realizadas con terceros. Es decir, en el trimestre se vendieron más del doble de las acciones que son consideradas en la acusación. ¿Por qué consideramos un trimestre? Porque precisamente la autoridad regulatoria considera que un trimestre es un periodo adecuado para evaluar los resultados financieros de una compañía. Estados financieros trimestrales, la FECU. Todos se analizan en un periodo de 3 meses. No de una semana, no de 2 semanas, no de un mes. Bueno, veamos qué pasó con las compras. En este mismo ejercicio realizado con el perito Radovich, las compras fueron de 3.370.000 acciones en total, 370 el 18 de diciembre y 3 millones el 21 de diciembre. Eso es lo que dice la acusación. Pero desde ya observamos que el día 18 también intervienen terceros, 18 de diciembre, distintos y obviamente no identificados, quienes vendieron 170.425 acciones, un tercio de las transacciones de ese día. Es decir, no es correcto que se hayan simplemente vendido y comprado unas mismas acciones a unos mismos interlocutores, a los amigos, como se señaló. Pues si se considera todo el trimestre, y especialmente algunas operaciones que ocurren con pocos días de diferencia de estas transacciones, del caso 1, Pampa Calichero primero vende acciones, SQMB, luego compró acciones y luego siguió vendiendo, incorporando siempre en estas operaciones a terceros intervinientes. En total, y si se considera el trimestre, señoría, Pampa Calichera compra 3.370.000 acciones, pero a su vez vendió un total de 8.888.586 acciones SQMB. Si se considera el trimestre completo, desde el 14 de octubre a diciembre de 2009, como se expuso el testigo de cargo, Víctor Zapata, cuando se le exhibió también el cuadro que estaba contenido en la resolución 223, este lo reconoce, y reconoce que se vende más y más caro que lo que se compra. Pero cuando se le preguntó por la defensa si se había hecho este cálculo, esta diferencia, ¿qué respondió Víctor Zapata? No recuerdo que hayamos hecho ese cálculo. Vamos al caso 2.
¿Qué nos dice la acusación del caso 2? Los días 23, 24 y 25 de marzo de 2010, Pampa Calichera compra 1.900.000 acciones SQMB, casi, de nuevo, precisión, casi, en su totalidad a Citigroup y Banchile. El día 30 de marzo, Pampa Calichera vendió 1.900.000 acciones en su totalidad a Citigroup y Banchile. Sin embargo, nuevamente estamos frente a un intento de hacer calzar cifras y números, distorsionando la realidad. Desde ya, acreditamos que hay intervención de terceros. Específicamente, el señor Radovich nos habló de la intervención de un tercero, Lazar Capital, en la compra del 24 de marzo. Pero además, si agregamos la compra de un día antes de aquellas operaciones seleccionadas por el Ministerio Público, es decir, la compra de 400.000 acciones el 22 de marzo, ahora Pampa Calichera no compra 1.900.000, sino que compra 2.300.000 acciones SQMB entre el 22 y el 25 de marzo. ¿Qué pasa con las ventas? Si consideramos las ventas realizadas en el mismo periodo, que las de marzo de 2010, esto es, las ventas de enero del mismo año, las ventas ya no son 1.900.000 acciones, sino que son 2.310.000 acciones SQMB, cuyo diferencial corresponde solo a ventas realizadas a terceros, no identificados, no analizados. Nuevamente, ni siquiera las operaciones de la acusación se puede excluir de la sola lectura de la acusación la intervención de terceras personas distintas a Banchile y Citigroup. Se omite una operación realizada un solo día antes de las descritas en la acusación y que altera, evidentemente, por supuesto, la idea de compra y venta de unas mismas acciones. Y finalmente, si se considera el resultado trimestral, se vendieron 2.300.000 acciones y se compraron 2.300.000 acciones SQMB. Vamos al caso 3. ¿Qué nos dice la acusación? Nos dice que el 22 de abril del año 2010, Pampa Calichera compró aproximadamente 1 millón de acciones SQMB, siendo su, de nuevo, comillas, principal vendedor, Citigroup. El día 28 de abril de 2010, Pampa vendió 1 millón de acciones SQMB a Banchile. Sin embargo, si de nuevo nos concentramos en las ventas y el ejercicio que hicimos con el perito Drago Radovich, nuevamente identificamos operaciones estrechamente cercanas, omitidas deliberadamente en la acusación. El día 14 de abril, Pampa Calichera compró 95.414 acciones. Pero antes, el día 9 de abril, compró la significativa cantidad de casi 1 millón de acciones, 999.586 acciones, de las cuales 500.000 corresponden a acciones vendidas por terceros no identificados, no analizados. El día 22 de abril, fecha así identificada por la acusación, Pampa Calichera compró exactamente 1.100.000 acciones SQMB. Y de ese total, 102.535 acciones fueron vendidas por terceros no identificados, no analizados. Posteriormente, el día 27 de abril y el 6 de mayo, el perito Radovich identifica operaciones de compra, siendo las últimas del trimestre. Sumadas todas las compras del trimestre, son 2.526.231 acciones SQMB compradas entre el 9 de abril y el 6 de mayo de 2010. ¿Qué pasa con las ventas? La acusación omite que el día 20 de abril Pampa Calichera vende 500.000 acciones a Citigroup. Entonces, durante abril, 20 y 28 de abril, Pampa Calichera vendió 1.500.000 acciones SQMB, no 1 millón a secas, como dice la acusación. Entonces, tampoco en este caso estamos frente a ciclo vendedor y comprador de una misma cantidad de acciones entre mismos intervinientes. Se compran 2.526.231 acciones y se vende 1,5 millones de acciones. Todas estas operaciones ocurrieron entre el 9 de abril y el 6 de mayo de 2010. Por tanto, el sesgo, esta selección antojadiza que distorsiona la realidad que anunciamos en la apertura, la aprobamos en el juicio. Todas estas operaciones fueron identificadas y realizadas, este análisis, por el perito Radovich en su planilla de operaciones. Sin embargo, incluso el señor Radovich dice que esta decisión de ampliar a otras operaciones era para evitar un sesgo en su análisis. Tampoco se consideraron, como nos dijo el testigo Luciano Yerkovich, en el oficio enviado a la Bolsa Electrónica por parte del Ministerio Público para que informara transacciones de un periodo determinado, sino que el Ministerio Público le pidió informe sobre operaciones determinadas y específicas. Lo que, por supuesto, también distorsiona el análisis total de dichas
periodo de tiempo de esas acciones. Señoría, también en el caso 1 a 3, la defensa trajo a declarar al testigo Sebastián García, quien, recordará, estaba a cargo del arbitraje en Banchile por las ADR o acciones o los títulos de SQMB transados en Nueva York. Nos dijo el señor García que la razón de ser de estos arbitrajes en estas operaciones en que Banchile realizó transacciones con SQMB, título que se transa en Nueva York como ADR, y que el objetivo eventualmente, señaló, era buscar un mercado distinto para encontrar una contraparte para las compras y ventas, y así un cierre de negocio, quedarse además con la comisión del corretaje y idealmente hacer un diferencial de precio. Lo anterior, su señoría, es obvio, pues dado el mayor volumen de transacciones que se da en la Bolsa de Nueva York en comparación a nuestro mercado, la posibilidad de encontrar por fuera la contraparte era una posibilidad real y cierta para poder cerrar el negocio. Sebastián García nos dijo que frente a órdenes de compra de SQMB, ellos compraron ADR de SQMB en Nueva York y los vendieron en Chile, y que para completar la orden, también Citigroup decidió vender acciones. Es más, señala expresamente que la ejecutiva de Banchile, Alejandra Díez, que es una testigo de la Fiscalía que no la escuchamos en este juicio, se comunicaba con él y le decía que ojalá pudiera encontrar un flujo en Nueva York para hacer el negocio. Agregó Sebastián García que después de estas órdenes de compra, el operador de Citigroup le dijo que iba a hacer una venta corta en Nueva York, no en Chile, en Nueva York, para poder traer esas acciones a Chile y venderlas al cliente local a fines de 2009 y principios de 2010. Esto en atención a que había disponibilidad de arriendo de acciones SQMB en Nueva York. Y agregó que Citigroup empezó a recomprar esta posición para cubrir su posición de venta corta o para comprar ADR a un precio menor que el de Nueva York. La verdad, señoría, que la realidad es mucho más compleja que esta simplificación que aparece en la acusación. Sin perjuicio de todo esto, en relación a estos casos 1 a 3, los acusadores levantan un reproche adicional. Este reproche apunta que los dividendos resultantes de estas utilidades de los casos 1 a 3 serían improcedentes y, por tanto, las utilidades son ficticias. Recordemos que ayer, cuando nos referimos a este punto, Ernst & Young no cuestionó estas utilidades, no cuestionó estas operaciones en el periodo 2009-2010. ¿Y por qué serían improcedentes? Porque no habría entrado un peso para estas transacciones en los términos expuestos por Moneda en su alegato de apertura, confundiendo una vez más, como dijimos ayer, entre utilidad y flujo de caja. Su señoría, si la utilidad es real y no es ficticia, es una consecuencia necesaria de los criterios contables que rigen las prácticas bursátiles, entonces los dividendos que se generan son una obligación legal o incluso están los estatutos, como reconocieron también acá Carlos Pavés y el perito Orlando de la Vega. Señoría, se ha establecido como una sospecha, una rareza, que sea necesario endeudarse para cumplir con un pasivo. La verdad, y lo dijimos en el alegato de apertura, y hablamos del teorema de Modigliani, en que básicamente plantea que las empresas muchas veces crecen más vía por endeudamiento que por el uso de capital propio. Es decir, es usual y no tiene nada de extraño, ni sospechoso, ni indiciario, ni reprochable recurrir al endeudamiento. De hecho, testigos de cargo como Camila Radatz reconocen que normalmente las compañías se endeudan para cumplir con un pasivo al no haber caja. El propio Carlos Pavés dijo, y cito, no siempre van las dos cosas de la mano. Uno puede tener utilidades contables, pero las que puede tener aplicadas o invertidas en algún otro activo que no tiene recursos financieros y tiene la obligación, la sociedad anónima, de repartir dividendos. Antonio Aldunate nos dijo, puedo tener una utilidad, pero no tener flujo. Y ello, para repartir dividendos, puede endeudarse la compañía o dejarlo ahí hasta tener un momento en que tenga caja para pagar. El perito de la Vega nos dice, perito de cargo, puedo tener una empresa con un buen resultado, pero que no tenga una buena situación de caja. En este caso, dice, para pagar dividendos tiene que proveerse los flujos efectivos de fondo para pagar. En el caso Pampa Calichera, señala Orlando de la Vega, señala que las formas de financiamiento fueron variadas. Aumentos de capital, dividendos en las empresas controladas, créditos con el sistema financiero, con empresas relacionadas y también el bono del año 2007. En consecuencia, señoría, en relación a los casos 1 a 3,
No ha sido demostrado que la utilidad generada por las operaciones sea ficticia o engañosa, que existe una pérdida financiera o que no existiera este ánimo de enajenar o adquirir por las razones que he señalado. No ha sido demostrado que Aldo Mota comprara y luego vendiera más barato unas mismas acciones del título SQMB a unas mismas contrapartes, sino que ha sido una selección arbitraria y antojadiza de la acusación, ya que omitió considerar transacciones estrechamente en el tiempo y con terceros no identificados. Es más, señoría, recordará estas extensas lecturas que hizo esta defensa en el mes de septiembre de este año, del otro medio de prueba número 1 del Ministerio Público, con el libro de órdenes de la Larraín Vial, de las operaciones efectuadas por Pampa Calichera con el título SQMB en octubre, noviembre, diciembre de 2009 y enero, abril, mayo de 2010, donde pudimos observar una infinidad de transacciones con importante número de acciones SQMB que no están en la acusación. No ha sido demostrado que los dividendos pagados hayan sido improcedentes, dado que si la utilidad es real, la obligación de pagar los dividendos también es legal y su aprobación del pago de dividendos no depende del gerente general, no depende de Aldo Mota. Por lo demás, es habitual que las compañías recurran a endeudamiento. Sin embargo, en estos casos 1 a 3, y me permito citar, dado que los propios acusadores han abierto la puerta en sus clausuras, palabras muy decidoras y reveladoras de la fiscal Jimena Chong en la vista de la causa de recurso de nulidad en la Corte Suprema con respecto a estos casos. Está la pista de audio a contar del minuto 12:26, en que a propósito de una indefensión del imputado, que era parte de esos capítulos de nulidad, ¿qué dice la fiscal Chong? ¿Indefensión, su señoría excelentísima? Indefensión alguna. Tanto no hay indefensión que los argumentos que recoge la consideración 26 de la sentencia son aquellos argumentos conforme a los cuales el tribunal toma la decisión de absolver los casos 1, 2 y 3. La Fiscalía, dice, fue agraviada también por este fallo, pero nosotros no teníamos recurso porque el razonamiento del tribunal es impecable en este punto. ¿Y qué es lo que recoge? Palabra de la fiscal. Recoge precisamente las expresiones de la defensa, las expresiones del imputado, las acreditaciones que ellos mismos hicieron para decir que en este caso, por ejemplo, hubo interferencia, hubo participación de otros actores en el mercado, los montos transados no eran llamativos. Recoge, por ejemplo, que se trataba de operaciones sobre acciones SQMB, que no son acciones de control, que mantienen un grupo reducido de inversionistas, sino que son acciones que se encuentran incluidos en el IPSA, en el IGPA, y que por lo tanto de común transacción y por lo tanto descarta sobre esas operaciones la ficción que sostenía la Fiscalía. Palabras de la fiscal Jimena Chong. Vamos a los casos 4 y 5. Vamos a revisar ahora, su señoría, los llamados casos pre-Linsor y Linsor. ¿Qué podemos decir a esta altura respecto a estos casos? Que aquí, además de la modificación de facto que se hace de la imputación de los casos 4 y 5, agregando elementos que no están en la acusación, ciertas características o circunstancias sospechosas o derechamente reprochables. Se afirma que las operaciones se hicieron con escasos minutos de diferencia entre la compra y la venta, en consecuencia con escasa o pequeña difusión. Se afirma por los acusadores en su apertura y también en la clausura que no hubo competencia. Ninguno de estos elementos está en la acusación. No se acusó por ello. Sin embargo, ante el fracaso de la prueba de los hechos, de las producciones fácticas de la acusación, se menciona o se quiere recurrir a una tesis que abrazó la Superintendencia de Valores y Seguros. Elementos contextuales que mencionaba Carlos Pavés para afirmar la licitud de estas operaciones. Su señoría, testigos Purcell y el funcionario policial Luis Araya Maulén cuestionan también este tiempo de difusión. Purcell dijo transacciones casi simultáneas en un periodo de tiempo muy corto, afirma el primero. ¿Qué es lo que dice Luis Araya Maulén, policía que estuvo 14 años en la Brigada de Delitos Económicos? Nos dijo, mire, esta diferencia de 3 minutos es un hecho que me llama un poco la atención, pero no sé por qué. Hay que preguntarle a la gente de la bolsa, a los corredores de bolsa. ¿Qué nos dicen los ejecutivos de la bolsa y los corredores de bolsa? Nos dicen la normalidad, la habitualidad y también la legalidad de estos 3 minutos de difusión que Purcell se extraña y que el policía Araya Maulén también no sabe qué significa. Señoría, aquí parece importante hacer presente que la acusación, si bien se refiere a estas características de la operación y las menciona, las 22 OD, nunca hace radicar la imputación ni menos el juicio de reproche
en estas diferencias de tiempo o esta poca difusión. La verdad, señoría, es que estos testimonios no permiten sustentar ningún reproche penal. No es posible demostrar que el mecanismo D con difusión de 3 minutos sea un periodo de tiempo anómalo, incluso corto, pues como resulta obvio estamos hablando de tiempos de difusión normativamente reglados, de nuevo, normativa bursátil, que satisfacen plenamente la intervención de terceros y la posibilidad de interferencia. Reglados no por los inversionistas, no por los corredores de bolsa, normados por la autoridad fiscalizadora, la autoridad reguladora, SBS, norma de carácter general 131. Incluida en el documento número 69 de la prueba de la defensa. El mercado bursátil, como ya se señaló en esta introducción, es un mercado exhaustivamente regulado. Y no lo es por burocracia normativa, lo es porque cada regla obedece a garantizar la correcta formación del precio y la eventual participación de los interesados. Es por ello, como lo hemos dicho, que el cumplimiento de estas reglas y estas normas no es un mero formalismo. Es decir, cumplir con el tiempo de difusión normativamente arreglado es cumplir con la garantía de que las operaciones puedan ser interferidas. En este sentido, la prueba rendida es contundente e, insisto, la mayoría prueba de cargo. María Fernanda Rodríguez reconoció que ella vio cuando se hizo la transacción en su momento, es decir, la misma testigo acusa falta de difusión y exclusión de tercero, pudo participar. Los testigos Ponce Hidalgo, Martínez Urramurdi, Juan Carlos Spencer, Luciano Yerkovich afirman categóricamente que el mecanismo OD y sus tiempos de difusión permite y garantiza la intervención de terceros. Ponce Hidalgo y Spencer señalan que las OD, conforme a su regulación, son los tiempos de difusión conforme a su tamaño y divisibilidad. Se podría interferir tanto por el lado de la venta como por la compra. Puede ser interferida por el total o por una fracción de ella. El software imposibilita una difusión distinta a la exigida por la normativa. El software de la bolsa es la expresión informática de la normativa de la bolsa. Ponce Hidalgo señaló acá, es importante el volumen de órdenes que son generadas por algoritmos, incluso, creando órdenes masivas. El software bursátil soporta una administración de 20.000 órdenes por segundo. Incluso habló de una relevancia de los milisegundos. La OD tiene incertidumbre respecto de quién en definitiva compra y venda, respecto del precio que puede variar. Martínez Urramurdi señaló que una vez ingresada a la OD, la interferencia de esa OD puede ser por una, por la mitad o por cualquier cantidad de acciones, dijo. Que los terminales directos de la Bolsa de Comercio de Santiago son unos 1.500 y que la información, además, están disponibles a través de proveedores como Bloomberg, Reuters, Infinity. Que los tiempos de difusión de 1 a 3 minutos tenían por finalidad que el mercado estuviese en condiciones de interferir. Y, cito, y si se consideraba que con ese tiempo el mercado estaba en condiciones de interferir una operación OD. Juan Carlos Spencer nos dijo, el 29 de marzo del año 2011, caso 5, habían 59 terminales conectados a las 9:35 am, lo que significa que había un operador mirando cada terminal por cada compañía, es decir, 59 operadores con posibilidad de comprar y vender. Y que a las 11:41 de ese 29 de marzo aumentó la cantidad de 87 terminales conectados. Terminales vivos, terminales operativos. Y ante la pregunta si eso estaba refrentado frente a algún documento, bueno, exhibimos el documento 603 de la defensa que ratifica los dichos de Juan Carlos Spencer. Spencer dijo que el sistema de la bolsa electrónica permite el ingreso de 8.000 órdenes por segundo. 8.000 órdenes por segundo. Y él declaró, mire, multiplique eso por 3 minutos y se da cuenta cuál es la capacidad que tienen los sistemas. Yo multipliqué eso, señoría. Eso da 1.440.000 órdenes en solo 3 minutos. También nos citó, también nos dijo, hoy día hay algoritmos, programas computacionales que a uno le dicen ingresa, compra siempre el 20% del volumen de transacciones, entonces en una acción se transan 100, va a mandar ofertas por 20. O sea, el mundo. Un segundo es una hora. Por dar un ejemplo en tecnología, un segundo es una hora. Volvió a repetir Spencer. El tiempo de difusión lo que busca es informar al mercado que hay una transacción en que un corredor tiene las dos puntas y que se va a hacer una transacción a un determinado precio o una determinada cantidad. Siempre citando Spencer. Uno dice 30 segundos, que a lo mejor a uno le puede parecer que es muy poco, pero para los operadores bursátiles lo pueden hacer infinitas veces. O sea, esto no es una limitante ni nada. Palabras expresas de un testigo de cargo. Luciano Yerkovich, por su parte, nos dijo, existen los algo trade,
software estructurados para hacer un número muy importante de transacciones por segundo. Puede que incluso no se vea la oferta, pero que el software sí lo determine. En consecuencia, las OD, su señoría, garantizan la participación de terceros. No es algo anómalo, no es algo sospechoso. Es más, el mismo señor Fernando Coloma reconoció que la operación del caso 5 estuvo más de 2 horas en pantalla, lo dijo acá. 2 horas en que las OD pudieron ser intervenidas y no lo fueron. Por ello, de forma indesmentible, su señoría, se puede concluir que los testimonios de los expertos de la bolsa, esos testimonios que echaba de menos don Luis Araya Maulén, señalan que en un par de minutos es posible realizar miles de operaciones y que, por lo tanto, es un tiempo más que suficiente y que asegura la difusión y participación de terceros. Sin embargo, hay otro desvío del tenor de la acusación que efectúan los acusadores. Dice, los acusadores pretenden afirmar que no hay competencia porque no hubo interferencia. Es decir, en determinadas OD, al no haber interferencia, desaparece la competencia. Las normas bursátiles, y también fue acreditado con prueba de cargo, no aseguran que exista efectivamente una interferencia, sino que lo que aseguran es que exista la posibilidad de interferir. Vimos ayer el relato del abogado Saliasnik, que esa posibilidad en la OD se transformaba en certeza. Si hubiese interferencia como existente el día 23 de diciembre, en el caso 4, perfecto. Pero si no la hubo y se respetaron las reglas bursátiles que aseguran la transacción, también perfecto. Lo relevante es asegurar que puedan ser interferidas estas OD. No que las operaciones sean interferidas necesariamente. En caso contrario, la derogación de la norma 131, la derogación de las OD, que fue aprobado por la norma carácter general 422, prueba nueva de esta defensa, y su cambio a OC, órdenes cruzadas, que no tienen difusión alguna, tendría un cambio normativo o regulatorio sin sentido. De nuevo, atenta contra las lógicas señaladas por principio de lógica, señalada artículo 197 del Código Procesal Penal. Si nos concentramos en la interferibilidad de las OD, Spencer señaló que tiene una característica muy especial, ya que es, nos dijo Juan Carlos Spencer, por los dos lados, incluso haciendo una diferencia con el remate. Dijo Juan Carlos Spencer, se puede interferir por los dos lados. En el caso de un remate es solo por un lado. Y en el caso de una subasta, o sea, si yo pongo una oferta de venta, lo que puedo tener es el test de mercado en la compra, donde se van a poner la oferta, en el caso de una OD, y si yo pongo una compra o una venta, me la puede interferir por la venta o por la compra, a diferencia de un remate. En el caso 4, sabemos que sí existió interferencia, como sean los testigos Manuel Bulnes, Juan Carlos Spencer y Víctor Zapata, todos de cargo. Y se acreditó también que, con la prueba documental, que el día 23 de diciembre, Celfin intervino o interfirió en la operación. Vimos 37 interferencias, también prueba de cargo y también prueba de esta defensa. Entonces, en los términos exactos expuestos por el testigo Manuel Bulnes, que cito, el sistema que se eligió para realizar estas transacciones permitió la existencia de múltiples interferencias, y esta interferencia implicó variaciones y aumentos de los precios. Agregó Manuel Bulnes, ante una pregunta del Ministerio Público, en relación a esta operación del caso 4 del 23 de diciembre del año 2010. Dijo, y cito, aquí sí hubo interferencia. Muchas veces nuestro más férreo corredor intervino, o competidor intervino, y las interferencias estuvieron vivas por casi más de una hora e hicieron variar bastante el precio, desde los 26.000 pesos que había al principio hasta 27.500 pesos. Es decir, esto demuestra, da cuenta de un mercado vivo, de una transacción absolutamente interferida, donde la regulación se cumple. En este caso particular, no solamente se cumple, sino que además permite la interferencia efectiva de terceros. ¿Cambia en algo el análisis el hecho que el día 24 de diciembre de 2010, el día 14 de enero de 2011 y 17 de enero, no hubo interferencia? ¿Cambia en algo este análisis que en el caso 5, el 29 de marzo de 2011, no hubo interferencia? Como lo dijo el testigo Juan Carlos Spencer, la OD no perdió la posibilidad de ser interferida. La OD nunca pierde la posibilidad de ser interferida. Señala, el hecho de que no se interfiera una vez, cito a Spencer, no significa que no tenga un precio adecuado o que no sea una cantidad importante. Puede ser que a ese precio, a los demás corredores, sencillamente, no les interesa participar. Y como dice Spencer en el 4, la pregunta hay que hacerla hasta el fin. En el mismo sentido,
Manuel Bulnes, señaló: una de las cosas que no podría llamarme la atención, en los casos de operaciones que se ajustan al alza, si ese activo sube de precio. Bueno, puede ser que los compradores se achiquen a uno, es decir, dejen de haber compradores. La interferencia es porque hay un demandante que se encuentra en el precio, que encuentra además que este precio al cual se está cerrando una transacción es más bajo que el precio que él puede pagar. En específico, en relación a esta interferencia, desde el fin del caso 4, el testigo Manuel Bulnes, al referir que el cliente detrás de esa operación era Potash, señaló que en el año 2010, época en el caso 4, ya no había disputa por el control de SQM entre Pampa Galichera y Potash. Y señaló expresamente: ojo, puede ser una hipótesis, luego una explicación plausible, que el hecho que Potash, al enterarse de que las cascadas estaban vendiendo y comprando, dejara por ello de interferir la operación. Lo señaló expresamente Manuel Bulnes. En consecuencia, respecto a los casos 4 y 5, los acusadores no demostraron, conforme a los principios de la lógica y la máxima de la experiencia, y además los conocimientos científicamente afianzados en esta oficio, ciencia o arte que ya hemos visto que es el corretaje en la bolsa, que la realización de las operaciones constitutivas de los casos 4 y 5 a través de OD con difusión de 3 minutos fuera un mecanismo escogido para obstaculizar la intervención de terceros o que tuviese una difusión escasa desde una perspectiva bursátil. Al contrario, se acreditó que el cumplimiento de esa normativa bursátil permite y garantiza la intervención de terceros intervinientes. Vamos al detalle del caso 4. Demostramos que la operación fue real, que produjo todos sus efectos, todas las operaciones del caso 4, que hubo facturación, que existen registros contables, que hubo traspaso de las acciones, por ende transferencia del dominio. Recordemos el documento número 25 de la defensa, que refiere las transferencias del dominio de las acciones y cómo se realiza la tradición de las mismas. Nos dicen los acusadores que el diseño de la operación sería de la administración, porque aunque cambie la corredora, la operación sigue siendo igual. Señoría, aquí hay un intento desesperado de atribuir responsabilidad a Aldo Motacamp en la realización de las operaciones ficticias al decidir el mecanismo bursátil y el fraccionamiento de la operación. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice la prueba? Vamos a un testigo presencial y directo de la operación del 23 de diciembre de 2010, que al ser la primera, del caso 4, es relevante para las operaciones siguientes, 24 de diciembre de 2010, 14 de enero de 2011. Me refiero al testigo de cargo Manuel Bulnes. ¿Qué nos dice el testigo? Cito: Aldo Mota llega a la Raín Vial, se reúne conmigo, me da la orden e instrucción de realizar una compra por una sociedad y una venta por otra sociedad, en mismas condiciones de cantidad, precio y condición de liquidación. Yo llamo a Felipe, se refería a Felipe Rasos, y la forma en que se ejecuta esta transacción, bueno, la ejecuta Felipe, conforme a la regulación, de manera irreprochable, dice. La Raín Vial no objetó, la Super no objetó, la Raín Vial hizo una auditoría interna y, por supuesto, esas transacciones se hicieron cumpliendo todos los requisitos formales y regulatorios. ¿Cómo se llama esto, señoría? En que un cliente da una orden de compra y una orden de venta a un mismo corredor. OD. Es evidente, es de perogrullo, como dijo el fiscal en su clausura, que tenía que ser un remate, necesariamente. Eso es falso. Vimos que la OD no es un mecanismo espurio, oculto, sospechoso, indiciario de algo raro. Nada puede reprocharse a la decisión de instruir a un mismo corredor una orden de compra y una orden de venta en representación de dos sociedades distintas, las que luego evidentemente se materializa en una OD al cerrarse el mercado. Insistamos, al modo como lo hacen los acusadores, tensionemos al máximo este ejercicio de impertinencia e incongruencia. ¿Es reprochable que Aldo Mota supuestamente quisiera esas órdenes que se ejecutaran en un mismo día? Desde ya, señoría, no hay prueba alguna de que así lo sea. Pues, en efecto, la decisión de cuándo debe ejecutarse una operación, siempre que se respete los mecanismos bursátiles, es una decisión soberana de quien compra o vende. Eso fue expresamente expuesto por el testigo Martínez Ugarramurdi, quien, hablando de la compleja relación entre tiempo y difusión y oportunidad, que fue lo que también mencionó ayer mi colega Zariasnik, la operación corrobora que un tiempo de difusión largo puede hacer que cambien las condiciones de mercado. Por tanto, los acusadores no han demostrado en este juicio que decidir que las órdenes se ejecuten un mismo día sea un mecanismo reprochable o anómalo. Veamos qué prueba hay sobre el fraccionamiento. Nuevamente, testigo directo y presencial. Testigo de cargo, Manuel Bulnes, nos dice: si la decisión del cliente, en este caso, Aldo Mota, es hacerlo a través de una OD,
y la instrucción a la RAIN Vial es hacerlo a través de una OD, las OD son reguladas. Yo no puedo hacer una OD, sino que tuve que hacer un fraccionamiento. Tuve que fraccionar el corredor. La RAIN Vial tuvo que fraccionar, agrega Bulnes, en tantas OD como la regulación lo permitiera. Y ese fraccionamiento llevó a que las transacciones estuvieran vivas por más de una hora en pantalla. Lo anterior da cuenta, por parte de un testigo presencial y directo de operación, que la decisión de la RAIN Vial fue el concreto modo de realizar y fraccionar esta operación. Pero en ningún caso este fraccionamiento, insisto, es un mecanismo sospechoso, tendiente a cerrar la OD entre cuatro paredes, encerrados, como lo señaló con claridad otro testigo de cargo, y que es relevante, señoría, don Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez, ex gerente general de Banchile, que fue traído a declarar por la Fiscalía para el caso 5. Pero lo que él nos dice se aplica tanto al caso 5, al INSOR, como también al caso 4. ¿Qué nos dijo Jorge Rodríguez? Y cito: el fraccionamiento permite que más operadores participen de una operación, porque pueden participar compradores que tienen un monto de compra menor, por lo tanto debiera ser un número mayor de compradores que participen. Las órdenes pequeñas, agrega, permite que postores que tienen un monto de compra menor puedan participar. Agrega, la idea de fraccionamiento, por supuesto, que puede ser para buscar una mejor ejecución de la orden. Tal como lo dice también Manuel Bulnes, nada impedía en la regulación que la operación fuera fraccionada en 13 paquetes. Con respecto a esto, ¿qué nos dice Martínez Ugarramurdi? Dice, y cito: yo podría recibir una orden de 1 millón de UF y hacer múltiples transacciones de 100.000 UF en telepregón. Y eso está permitido, perfectamente permitido. Y eso no tiene por qué tener difusión. Así son las reglas del juego, dice Martínez Ugarramurdi. ¿Y por qué? Porque un cliente, sigo citándolo, podría, oye, yo quiero la plata, quiero vender ahora, en este momento, y no quiero esperar hasta mañana o a pasado mañana. Por lo tanto, se refiere a que la transacción, no, la orden. Lo mismo reafirma Ponce Hidalgo, quien reconoce que si se divide un lote en 22 OD, son más interferibles que en uno solo. Pues ese volumen mayor, quienes pueden interferir, van quedando más limitados. Por tanto, no se ha acreditado, no se ha demostrado por los acusadores que esta decisión de OD o de fraccionamiento que ya vimos y se encuentra acreditado no depende del cliente, sino que el fraccionamiento depende del corredor, sea un mecanismo sospechoso, ni menos indiciario de algún hecho ilícito. Al contrario, ese tiempo de difusión es el que corresponde a la normativa bursátil vigente a la época y la posibilidad de interferir operaciones, fraccionando las operaciones mismas o estas órdenes, sigue siendo una decisión de la corredora y abre la posibilidad de otro tipo de compradores participen en la operación. Bueno, ¿qué nos dice luego el Ministerio Público? Nos dice, Aldo Mota se compra y se vende a sí mismo, como gerente general de Oro Blanco y Pampa Calichera. Ya podemos observar que eso tampoco está en la acusación. Lo que hace realmente Aldo Mota es poner una orden de venta y una orden de compra a un corredor que decide fraccionar la operación en la cantidad de operaciones que él estima adecuada y que tiene incertidumbre respecto de quién en definitiva compra, vende y al precio que ello ocurre. Como señaló el testigo de la defensa, Antonio Dunate, preguntado por si sabía que el gerente general de Pampa Calichera y Oro Blanco al momento de la operación era la misma persona, respondió, y cito, sí, la misma persona, pero dice, pero vámonos al mercado, a ver cómo opera. No sé a dónde va usted, dice, pero el mercado si coloca la orden, lo toma la otra, haciendo el gerente de ambas, no tiene ninguna posibilidad de influir en lo que es, pensemos en el precio, en cualquier situación que pudiera cambiar el contexto al fondo de la transacción. Llámese como se llame, continuó el Dunate, va a operar independientemente por decir de quién es el gerente, porque esto está fuera de la capacidad del gerente. Y él no está viendo directamente. Entró a una bolsa con un precio, lo tomó alguien, y en ese caso Oro Blanco, pum, calce, se cerró la negociación. Pero parece que esto no es relevante para los acusadores. El Ministerio Público no prueba que se venda a sí mismo, porque la lógica bursátil jamás podrá afirmar que esto sea así. Se pretendió una crítica a Aldo Mota desde el punto de vista del gobierno corporativo. Se apoyó en el perito Orlando de la Vega esta idea del conflicto de interés por duplicidad de roles, o como lo dijo la fiscal Sánchez en la clausura, hasta cuádruplicidad de roles. Y en eso, el ejercicio de virtual acusación es escandaloso. Ya no estamos hablando de manipulación bursátil, estamos hablando de críticas hacia el gobierno corporativo. Eso no está en la acusación. Acá no se vino a enjuiciar cómo se organiza el gobierno corporativo de Las Cascadas. Acá no se vino a discutir
si es bueno o malo que el gerente general sea el mismo en varias sociedades o que se repita el número de directores. Sin embargo, avanzado el juicio, nos dimos cuenta que estamos en presencia de una apariencia de nuevo argumento. ¿Qué nos dice el perito de La Vega? Nos dice que en relación a las operaciones intracascadas, cuando una empresa de la estructura cascada ganaba, la otra perdía, concluyendo que estaban estos conflictos de interés por duplicidad de roles, que terminaban afectando a unos accionistas y beneficiando a otros accionistas. Señoría, exactamente lo mismo que vimos como estructura común de los casos 1 a 5. Ganancia y pérdida, considerando exclusivamente el diferencial de precio, prescindiendo por completo del análisis cómo se generan esas utilidades, el costo histórico de esas acciones que tenían en la contabilidad Pampa Calichera y el beneficio social que ello tenía desde la perspectiva de la valoración de su patrimonio y la estrechez financiera que provocaba el bono internacional. La verdad, señoría, que aquí se ha intentado prácticamente demonizar el hecho que Aldo Mota haya sido gerente general de las 3 sociedades cascadas. Sin embargo, parece que los únicos que han criticado esto han sido los acusadores, pero solo en este juicio. Pues en su momento nadie representó y ni nadie criticó que se tratara de una situación que generara problemas. En la época, por ejemplo, en que Jorge Araya era el gerente general de todas las cascadas. Ni tampoco donde los querellantes Moneda y Hábitat son accionistas hasta el día de hoy. Tampoco se critica que sea el mismo gerente general en todas las cascadas. En este juicio, otro testigo de cargo, Pablo Guerrero Valenzuela, reconoció que él nunca objetó que Aldo Mota fuera gerente general de las 3 compañías. Ni él, ni ningún otro director. Incluso el propio Pablo Guerrero llegó a ser director de las 3 compañías, afirmando que en ello no vio ningún conflicto de interés. Palabras de Pablo Guerrero. ¿Por qué? Algo que se le olvidó de La Vega. Porque el interés de las 3 compañías está alineado con mantener el control de SQM. Ese es el interés social, mantener el control de SQM. Francisco Larraín, testigo de la defensa, dio información detallada de sus estudios en materia de gobiernos corporativos y señaló que era habitual y no tenía nada de raro que un ejecutivo de la empresa holding fuera a la vez un director de la filial. No ve por qué no se podría, señaló, y que además tenga como gerente general a la misma persona en distintas compañías. El propio perito de La Vega, cuando analizó la cascada comparada, el Almendral, dijo que se repetían los directores en Almendral Telecomunicaciones. Es una norma habitual de un holding que una persona natural puede desempeñarse el mismo rol en diversas compañías. Vimos, señoría, que hay operaciones bursátiles análogas a las cuestionadas en este juicio, que no son objeto de reproche alguno y que son usuales también en el mercado, que son las operaciones de balanceo de las AFP, en que un mismo administrador realiza operaciones bursátiles traspasando activos de un patrimonio a otro. Aquí vimos los testimonios de Cristian Rodríguez, Martínez Ugarramurdi, Valdés Lira, Alejandro Bezañía, incluso Manuel Bulnes, que señalan que cuando hay movimientos de afiliados, se venden instrumentos de un fondo a otro. Y en ese sentido se puede traspasar internamente los títulos o venderlos en bolsa o en términos de Alejandro Bezañilla, comprando y vendiendo en bolsa, en el mercado formal, los activos que estamos traspasando de un fondo a otro. En este caso, vendería el fondo A acciones y compraría el fondo E acciones. ¿Qué nos dice Alejandro Bezañilla sobre la alternativa que este traspaso interno, hacerlo fuera de bolsa o dentro de la bolsa? Esto yo creo que es importante, señoría. Bezañilla nos dice, nosotros en general preferimos utilizar la segunda alternativa, la bolsa, porque nos parece que hacerlo por bolsa nos permite hacerlo al precio vigente en el minuto del traspaso. Hacerlo por bolsa nos permite hacerlo al precio vigente en el minuto del traspaso. Al precio vigente de mercado, tal como ocurrió con las operaciones cuestionadas en esta acusación. Su señoría, los acusadores no han demostrado que Aldo Mota se compra y se venda a sí mismo. Por el contrario, la prueba ha demostrado que lo que hace Aldo Mota es poner una orden de compra y una orden de venta en la representación de las sociedades distintas. Acción que es absolutamente legal, desprovista de reproche, tal como las operaciones de balanceo de fondos que realizan las AFP. Y asimismo se ha demostrado que es habitual que en un holding una persona natural cumpla el mismo rol en las diversas compañías que lo integran. Vamos a la acusación, el marco del cual no podemos salir, conforme al 341. Con respecto al caso 4 nos dice, mire, las condiciones de liquidación implicaron que no hubiera reembolso patrimonial, en lo que da cuenta que Oro Blanco nunca pretendió adquirir
y Pampa Calichera jamás pretendió desprenderse de ellas. Que la auditoría externa, Ernst & Young, no reconoció la utilidad por pertenecer Oro Blanco y Pampa Calichera al mismo grupo controlador. Abordaremos ambos puntos. Condiciones de liquidación, las famosas PM y PH, y CN también condición o contado normal. Sin perjuicio que aquí las condiciones de liquidación PM y PH no forman parte de esta acusación, sirven de base ¿para qué? Para decir a los acusadores que no habría o no existiría ánimo de enajenar, tampoco de adquirir. Es decir, tenemos otro elemento, generación de utilidades ficticias y luego condiciones de liquidación específicamente en el caso 4. ¿El argumento cuál es? Oro Blanco no tiene financiamiento para la operación. Pampa Calichera vende Oro Blanco condición PM, no necesita financiamiento ese día. Oro Blanco vende a Pampa Calichera el día siguiente con condición PH, pago hoy. Entonces se netean las condiciones mediante un giro intradiario y la operación se realiza sin plata, sin dinero, salvo el diferencial de precio. Eso es lo que nos dicen los acusadores. Es decir, el argumento, para señalar que es ficticia y que no hay ánimo, es que Oro Blanco no tiene financiamiento y por tanto se escoge este mecanismo que no requiere pagos en efectivo. Su señoría, el testigo de cargo, Manuel Bulnes, preguntado por estas operaciones del caso 4, indica que, y cito textual, en relación a lo que señalaba también Carlos Pavés en cuanto a que aquí se habían neteado estas operaciones, dice, es incorrecto lo que señala el señor Pavés. Es importante aclararlo porque eso me atañe a mí y a la red vial. Es incorrecto que las transacciones se pagan compensando dinero, porque como digo, hay un informe que se mandó a preparar que constata que cada pago se hizo sin compensación, sino que se hizo con su debido cargo en la cuenta del cliente y su debido abono en la cuenta del intermediario, en la subcuenta de cada compañía que realizaba esta transacción. Entonces, en eso quiero ser muy preciso. Esta afirmación que hace Carlos Pavés, dice Bulnes, es errónea. Y estos informes, el informe que señala Manuel Bulnes, en realidad son dos y lo acompañamos. Lo leímos. Está en el documento 604 y 605 de la defensa. El documento 604, que leímos el 6 de noviembre recién pasado, pertenece al ex superintendente de Valores y Seguros, don Álvaro Clark, donde da cuenta detallada del cumplimiento de todos los pasos en las operaciones cuestionadas por la SBS y es de fecha 12 de diciembre de 2014. Se llama Análisis de las operaciones bursátiles, la red vial sancionadas por la SBS. Y hay un chequeo de la emisión de facturas, traspaso de acciones y transferencia de dinero. También leímos, las últimas semanas de este juicio, el 2 de diciembre recién pasado, el documento 605 de la defensa, emanado ahora de la auditora KPMG, que es de 27 de enero de 2015, que da cuenta de manera extremadamente detallista de todas las operaciones realizadas por la red vial en el caso 4, operaciones del 23, 24 de diciembre de 2010, 14 y 17 de enero de 2011, en donde se verificó todas y cada una de las facturas, e incluso, recordará, señoría, las notas de crédito que anularon las facturas anteriores porque habían errores en los cobros o en los montos de las comisiones cobradas. Vimos también los traspasos en el DSB y las órdenes de transferencia de dinero y las respectivas cartolas bancarias. El testigo Manuel Bulnes, siguiendo esta línea, agrega, cuando nosotros estábamos respondiendo a la formulación de cargos, y yo leo la imputación que me hace la super, dice, en donde yo nunca entendí cuál era lo ficticio, toda vez que se hizo una transacción irreprochable, regulatoriamente impecable, yo pregunto a mi equipo, dice, a ver, estas operaciones no se pagaron, me dice, tampoco hubo no se pagaron, no hubo pago de precio y tampoco entrega de títulos, señala Bulnes. Dije, a ver, una transacción no es ficticia porque haya compensación del precio, primer punto. Puede haber compensación del precio y no transforma en ficticia. Porque efectivamente, quien tiene el poder de recibir la plata, producto de la venta, puede instruir que esa plata se le pague al que compró y con esa plata se liquide la operación. Entonces, sigo citando a Manuel Bulnes, dije, no es condición para que esa operación no sea ficticia, pero claramente me obligaría a tener que explicarlo. Y una persona que no se dedica a esto puede ser que sea complejo entenderlo. Llamé a la persona de tesorería, dice, que efectivamente esta unidad de middle office, señaló, se dedica a perfeccionar una vez que se hacen las transacciones de pago, el pago y la entrega de los títulos. Y yo dije, oye, ¿por qué los clientes compensaron? Pregunta Manuel Bulnes. Llevándome por la imputación de la super, dice. Y me dicen, Manuel, esto no se compensó. ¿Cómo no se compensó?
Si esto yo me acuerdo que los clientes tenían una cuenta en el BCI. Los clientes lo que hicieron es un abono de la plata. Cargaron la cuenta corriente del BCI, abonaron a través de un pago, a través de la cuenta corriente de la Reinvial, la plata suficiente en la subcuenta y posteriormente instruyeron que con esa plata pagara la factura número tanto. Es decir, sigo citando a Manuel Bulnes, lo que dice que la super que pasó, que si hubiese pasado no lo haría ilícito o ficticio, no pasó. Y lo que sí pasó fue que la transacción fue pagada de manera íntegra. Lo mismo pasó con los títulos. Acá los títulos entraron desde el departamento de custodia de la compañía, cargándose esa cantidad, abonándose esos títulos a la Reinvial, por lo cual hay un cambio de nombre en el registro de custodia de la compañía, en favor de la Reinvial. Esos títulos se abonan dentro de la Reinvial, en la subcuenta del cliente, entran a la cuenta del cliente y posteriormente se hacen todos los movimientos correlativos que se ejecutan. Entonces, sigo citando a Manuel Bulnes, en resumen, y perdón por la explicación latera y detallada, respondiendo a su pregunta, las platas se pagaron en su totalidad y perfección, y los títulos se abonaron y cargaron en su totalidad y perfección conforme a la regulación y a la práctica de las instrucciones del cliente. Nosotros acompañamos los documentos 181, 182, 397, 398, 192, 196, 399, 400, 402, 407, 408, 412, 414, 415, 413, 199, 204, 207, 211, 416, 417, 418, 419. Todos estos documentos acreditan los dichos del testigo de cargo, Manuel Bulnes. Por ello, señoría, el neteo es algo normal y habitual. Y además, en el caso, caso 4, que estamos hablando, el precio en todas las operaciones se pagó y los títulos se abonaron y cargaron en su totalidad. Quizás por esto es que el Ministerio Público decidió no perseverar en contra de Manuel Bulnes y en contra del Reinvial. No hay concierto, no hay colusión, no hay nada anómalo. 27 de febrero de 2018, prueba nueva de esta defensa. Bueno, vamos a la segunda pregunta. ¿Es sospechosa la condición PMPH? Porque significó que al no haberse producido un endeudamiento no había ánimo de adquirir. Por supuesto que no. Esta afirmación es una errónea y reduccionista forma de entender el financiamiento de una operación. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? En base a la prueba. Incluso prueba de cargo. Manuel Bulnes señaló ya que PH y PM son condiciones regulatoriamente irreprochables. En esto no hay discusión. Pero adicionalmente, es un mecanismo de financiamiento. Al decir de otro testigo de cargo, Víctor Zapata, cuando dice que no hay endeudamiento, está reduciendo la forma que tienen las compañías de financiarse para una operación, exclusivamente a una de las formas o sistemas de financiamiento, endeudarse. Y por tanto, como no se endeudó, no hay ánimo de transferir. Sin embargo, el perito de cargo, el perito de SEAL, Drago Radovich, nos dijo expresamente que PM y PH, pago mañana, pago hoy, son formas de financiamiento, es una fuente de financiamiento. Señaló, y cito, si la condición de liquidación es pagará hoy y pagará mañana y son calzadas, entonces está utilizando el dinero de quien le está comprando para realizar su compra. Entonces es un mecanismo de financiamiento. Eso lo dice el perito Radovich. Y en contraexamen de esta defensa, reconoció que la condición de liquidación PMPH es uno de los mecanismos de financiamiento que describe en su informe pericial. De hecho, son 7, para ser exactos. Habló de créditos bancarios o créditos entre empresas relacionadas, aumentos de capital y bonos de deuda. Y también las formas de liquidación PMPH. Son fuentes de financiamiento, son genéricos, son normales. Lo que además no influye o no impide de ninguna manera que las OD, de nuevo, pudieran ser interferidas, como de hecho se interfirieron el 23 de diciembre. En consecuencia, señoría, los acusadores no han demostrado, más allá de toda duda razonable, que la condición de liquidación PMPH demuestre que no existía ánimo de enajenar ni de adquirir. Por el contrario, en el caso de las operaciones del caso 4 se efectuaron todos los pagos y traspasos que exige la ley y la normativa bursátil. Finalmente, la condición de liquidación PMPH es lícita y a la vez es un mecanismo habitual y normal de financiamiento, probada con la propia prueba de cargo del Ministerio Público. Vamos ahora a este segundo elemento, cuestionable o sospechoso. La utilidad generada en el caso 4 no es reconocida por la auditora Ernst & Young. Esto lo dice la acusación. La auditora externa Ernst & Young objetó el reconocimiento de dicha utilidad, pues estas eran operaciones entre entidades de un mismo grupo controlador, por lo que no existía una utilidad efectiva realizada y por lo tanto el resultado era nulo. Cito la acusación. Es decir,
Para el Ministerio Público, el cuestionamiento de la operación se vincula al hecho de que se trataba de operaciones realizadas dentro de un mismo grupo. Y por eso se objetó el reconocimiento de su utilidad. Algo similar dice Camila Radatz. Sin embargo, es indiscutible que la prueba rendida jamás hubo un cuestionamiento a la operación por parte de Ernst & Young, sino que se refiere al reconocimiento de la utilidad por la aplicación de una norma contable que empezó a regir el año 2010, por primera vez en Chile, para el Grupo Cascada, mismo año de esta operación. El testigo Manuel Bulnes señala, y cito, nunca hubo ningún cuestionamiento ni de Ernst & Young sobre la transacción en sí. La operación, llamada por la Super Pre-Linsor, en la formulación de cargos, fueron transacciones que en ningún momento fue reprochada ni por acciones que en ningún momento fueron reprochadas por los accionistas minoritarios ni de ningún tipo. Tampoco fueron de ninguna manera rechazadas, cuestionadas por la bolsa, ni tampoco fueron cuestionadas por la bolsa. Eso es muy importante que quede claro. Juan Francisco Martínez, socio de Ernst & Young, a cargo de la auditoría del Grupo Cascadas, dice, primero descartó que ellos hayan detectado algún fraude ante las preguntas de la defensa o actuación ilegal en la operación analizada. En efecto, preguntado por el reglamento interno, ustedes recordarán, señoría, de Ernst & Young, es que existen normas y políticas de tratamiento de irregularidad, reconoció en el contraexamen que cuando se detecta algún incumplimiento legal o un posible acto ilegal, hay un procedimiento en el cual deben reportar al socio revisor, al socio director, incluso por normas de compliance. Y reconoció que las auditorías de los años 2008 a 2010 no recuerda que hayan informado alguna situación que sospechara fuera ilegal. Esto es relevante, señoría, porque también es el periodo de los casos 1 a 3, que insistimos, Ernst & Young no objetó ninguna operación y tampoco las utilidades reconocidas en los casos 1 a 3. En este sentido, siempre citando a Juan Francisco Martínez, declaró que muchas compañías hacen reorganizaciones, divisiones y funciones de las compañías, pero de una óptica, en la medida en que esté nuevamente las entidades bajo control común, la norma no permite, la norma contable, el reconocimiento de utilidades o pérdidas, como tampoco la generación de plusvalías o goodwill. Y nos dijo, mire, para el registro de una operación hay dos mecanismos o métodos. El método de la adquisición y el método de la unificación de intereses. El método de adquisición, de acuerdo a la NIF 3, que se determinan los valores justos de los activos netos adquiridos, y el método de la unificación de intereses, en que se registra sobre los valores sobre valores libres de lo que estoy adquiriendo, a los valores contables, no a valores justos. ¿Cuál fue la opinión de Ernst & Young respecto a la transacción del 23 y 24 de diciembre de 2010? Cito a Juan Francisco Martínez. Nuestra conclusión fue que no correspondía utilizar el método, el primero, el de la adquisición, sino que el método de la unificación de intereses, principalmente por el motivo que eran transacciones que estaban siendo efectuadas entre una matriz y una filial. En consecuencia, eran entidades que estaban bajo un control común. ¿Y cuándo podría utilizarse, a criterio de Ernst & Young, el método de adquisición? Responde Martínez, cuando esta transacción se efectúa por un tercero. ¿Qué es un tercero independiente? Responde Martínez, cuando la otra parte no tiene relación de propiedad con la entidad que está actuando, digamos como vendedor. En consecuencia, el criterio por el que Ernst & Young objetó el reconocimiento de las utilidades fue que eran operaciones dentro de un mismo grupo. No hay otra razón, su señoría. Jamás porque fuera una operación ficticia, fraudulenta o engañosa, o porque la utilidad no fuera real, que la utilidad fuera ficticia, fraudulenta o engañosa. Sin embargo, en la declaración ante el Ministerio Público se intentó extraer otro criterio siguiendo el principio de la esencia sobre la forma. Lo recordarán a su señoría. Le exhibió al testigo Martínez, la Fiscalía, el documento 376A del Ministerio Público, el día 9 de septiembre, en el que se expresaba este criterio como relevante para este caso. Eran los documentos de trabajo de Ernst & Young y que el propio Martínez aclaró finalmente que eran documentos internos de la auditora, que eran propios de Ernst & Young, con criterios propios de Ernst & Young. Incluso reconoció, al igual que semanas después Antonio El Dunate y Carlos Bustos, que cada auditoría tenía sus propias interpretaciones internas de las normas IFRS. De hecho, El Dunate nos explicó acá en estrado que ocupó las normas de interpretación de KPMG y Bustos nos explicó que ocupó las normas de interpretación de Price Waterhouse. De hecho, Bustos señaló que los criterios interpretativos de Price y de KPMG, que era la opinión que sostenía el Dunate, eran coincidentes
en concluir que la venta hecha en bolsa en los casos 4 y 5, pre-Linsor y Linsor, era posible reconocer la utilidad generada porque se hacía en el mercado abierto y cualquier persona podría participar. Incluso aquella parte relacionada con el comprador o vendedor tenía la calidad de tercero, nos dijo Aldunate, por el solo hecho de que se hiciera en bolsa respetando la normativa bursátil y sobre todo el precio de mercado. En cambio, la norma, que ya hemos visto, del 376 letra A, es una norma interna propia del Ernst & Young que tiene su propia interpretación. Es decir, tenemos a 3 de las 4 grandes auditoras en el mercado, las denominadas Big Four, como se les conoce, Ernst & Young, Pricewaterhouse y KPMG, con sus propias interpretaciones o normas internas en que 2 de estas 3 coinciden con el criterio del asesor contable de las cascadas. El mismo asesor que le indicó a Aldo Mota que no había problemas en realizar estas operaciones en mercado bursátil. Pero volvamos a lo que declaró Juan Francisco Martínez. Él nos dice, mire, se refiere a la sustancia económica, que independiente de la forma legal de las transacciones, hay que ver el fondo económico, qué es lo que se busca con la transacción desde una óptica de negocios, y para ello se analizan o consideran diferentes elementos. Cito, con respecto a la sustancia económica, tiene que ver con la norma contable en general, que dice que independiente del tema legal, señaló Juan Francisco Martínez, hay que ver cuál es el sustento o sustancia económica que hay detrás. Y eso es lo que deberá prevalecer. Sustancia económica, básicamente, uno lo ve o lo evalúa dependiendo, por ejemplo, de temas si se hace con relacionados o no relacionados, si es que el valor es un valor de mercado o no, y si es que hay un objetivo claro para efectuar la transacción. Y el ejemplo que nos da, ustedes recordarán, el contrato de leasing. Nos dijo, los arrendamientos financieros. Legalmente, hay un contrato de arriendo con opción de compra al final, pero desde una óptica contable se registra como una compra de un activo con financiamiento. ¿Ok? Dice. Y hay una diferencia aquí entre lo legal y lo financiero contable. Palabras de Juan Francisco Martínez. Sin embargo, no es posible afirmar, ni menos probar, que el criterio de sustancia económica en relación al objetivo de la operación fue lo que estuvo sobre la mesa la decisión de objetar la utilidad comunicada a Pampa Galichera. Por el contrario, el propio Juan Francisco Martínez señaló, cito, los 6 puntos que están ahí, este documento, este memorándum interno del 376 letra A, que le exhibió el Ministerio Público, fueron temas evaluados y analizados a efecto de llegar a la conclusión sobre los efectos de las transacciones. Y declaró que ese es un memorándum que no fue entregado a la empresa. Es un memorándum que es parte de nuestros papeles de trabajo interno. De hecho, recordará el ejercicio que hicimos hoy en día cuando el Ministerio Público le exhibió el documento, esta vez 376B de la Fiscalía, en particular la carta de 14 de febrero del año 2011, que en realidad es una carta borrador, que el mismo señor Martínez reconoció que no tenía firma, no tenía el logo del Ernst & Young, no tenía ningún timbre de recepción de Pampa Galichera. Incluso hicimos la comparación con los otros documentos que contaban también en este 376B y A, que se refería a cartas y documentos formales y oficiales que Ernst & Young sí envió a propósito de la NIC 27 al Grupo Cascadas. ¿Cuál es la diferencia? Esas cartas todas tenían logo, todas tenían firma de Juan Francisco Martínez y todas tenían timbre de recepción del Grupo Cascadas. Entonces, no nos confundamos. Una cosa es que Ernst & Young tenga un memorándum interno con los criterios que debe evaluar o considerar para realizar su trabajo, y otra cosa es que todos estos criterios sean los que justifiquen una decisión. Pues la prueba lo que indica, y el propio señor Juan Francisco Martínez lo reafirma, lo que fue informado a Pampa Galichera, como razón de la objeción, era que se trataba de una operación entre relacionadas, no que la operación careciera de razón de negocios. Y no podría ser de otro modo, su señoría, porque el propio Juan Francisco Martínez reconoce expresamente al ser preguntado por el objetivo de la operación que, cito, no tuvimos una razón por la cual se efectuaba la transacción entre una matriz y una filial. Una razón de negocios, dice. No recuerdo el que hayamos tenido nosotros preguntado probablemente el objetivo específico de la transacción, de por qué se había realizado, y tampoco tuvimos una, que yo recuerde, información por el lado de ellos respecto del objetivo. Entonces, Ernst & Young, ¿cómo podría informar a Pampa Galichera respecto de su análisis del objetivo de la transacción desde un punto de vista de negocios, si no se conoció el objetivo, si no se preguntó la razón de negocios? Su señoría, a mayor abundamiento, tampoco podríamos decir que el criterio implique que cada vez que la esencia no acompaña la forma legal contablemente,
estamos hablando en términos de contabilidad, signifique que estemos frente a un hecho ilícito, frente a algo raro, frente a un tongo. El mismo Juan Francisco Martínez lo aclara, a propósito del ejemplo de leasing que les acabo de referir. En este caso, la forma legal no va de la mano de la esencia económica de la perspectiva contable, pero no por eso la figura legal deja ser un arriendo con opción de compra. ¿Cuál fue la opinión de la compañía antes y después de la objeción de Ernst & Young? El testimonio de Víctor Zapata da algunas luces de ella al señalar que, cito, hubo una discrepancia entre los auditores externos de las sociedades cascadas, Ernst & Young, y lo cual quedó registrado en las actas de sesión de directorio. Y ahí hubo una demora en la aprobación de los estados financieros, dice. Creo recordar que en las actas se señala que el señor Aldo Mota dio cuenta al directorio, no recuerdo bien si Pampa Calichera o Oro Blanco, uno de los dos directores, el cual decía no se podía, que Ernst & Young no estaba permitiendo el registro de las utilidades contables porque entendía que las operaciones se habían realizado dentro de sociedades del mismo grupo. También en el acta de directorio se registra que el señor Aldo Mota no estaba de acuerdo con esta visión de la auditora externa porque él entendía que las operaciones se habían realizado en el mercado abierto y que por tanto correspondía al registro de la utilidad contable, a lo menos en Pampa Calichera. Me parece que el mercado abierto, la referencia que hacía, siempre citando a Zapata, era que se realizaba en bolsa y dado que en bolsa cualquier persona puede participar y para ellos era mercado abierto. Por tanto, lo que agregó el señor Mota es que da a entender que la auditora, si es que intervenía un tercero, se podía reconocer la utilidad contable. Antes de avanzar, señoría, quisiera hacerme cargo de unos temas que señaló el creyente Moneda y también el Ministerio Público en parte de esta supuesta demora en informar de esta discrepancia en Ernst & Young a el directorio y también esta supuesta demora de informar al directorio de las operaciones del caso 4, las de diciembre de 2010 y enero de 2011. Recordará, señoría, que testigos como De Polo, Pablo Guerrero, Roberto Izquierdo, incluso Lorena Hurtado, señala que hay calendarios de sesiones ordinarias de directorio que se calendarizaban al año, para todo el año, una vez al mes, y sesiones extraordinarias de directorio. Estas operaciones se informaban en las sesiones ordinarias de directorio porque las extraordinarias son solo para aquellos efectos que se cita. Cita, además, estas sesiones pueden ser citadas por el directorio, por un director o el presidente del directorio, norma de ley de sociedad anónima, no por el gerente general. En consecuencia, para efecto de las fechas y esta extrañeza que señala el abogado Moneda de por qué esta discrepancia solamente se informó el día 3 de marzo del año 2011, quiero exhibir primero el acta de directorio de 15 de diciembre de 2010 de Pampa Calichera, que está en el documento 669, letra A, de la prueba del Ministerio Público. Esta sesión de directorio de 15 de diciembre de 2010, que señala precisamente, esta es la última sesión ordinaria del mes de diciembre de 2010, señala el calendario de las sesiones ordinarias del año siguiente, el año 2011, y señala enero, miércoles 19, primera sesión ordinaria. En febrero no hay. Marzo, miércoles 2 de marzo, luego veremos que se hizo el 3, miércoles 2 de marzo, y hay otra en marzo, miércoles 16. Claro, la primera de marzo corresponde a la de febrero. En consecuencia, señoría, ese es el calendario de sesiones ordinarias donde se informan el movimiento accionario, tal como lo declaró Pablo Guerrero Valenzuela en este juicio. Bueno, de hecho, también aparece en esta acta los honorarios que las sociedades cascadas pagaban por la asesoría al estudio Barro de Errázuriz, asesoría legal, que es tremendamente importante en este caso. Vamos a la sesión primera, la ordinaria, 19 de enero de 2011. ¿Qué es lo que ocurre? 19 de enero de 2011, Pampa Calichera, primera sesión ordinaria, se informa en el punto cuarto, esto que le llamaba la atención al Ministerio Público. ¿Por qué se informó recién el 19 de enero? Bueno, era la oportunidad de informar esas operaciones. 23 de diciembre, 24 de diciembre, hay una de 5 de enero, CQMB, 14 de enero y 17 de enero. Incluso hay un error, el cuadro dice 2011, siendo que quería ser 2010. Otro error de acta. Hemos visto que estas actas tienen muchos errores. Incluso se clarifica en la segunda o en la última página, dice que al respecto, el señor gerente general señala que la compañía vendió en el mercado abierto a través de la Bolsa de Comercio 2,5 millones de acciones SQMA, las cuales fueron compradas por Sociedad de Inversiones Oro Blanco. Luego, con fecha 24 de diciembre de 2010, también en el mercado abierto, la compañía compró 2 millones, esta vez 503.721 acciones serie A con el fin de mantener la posición controladora de SQM. Por eso se informó el 19 de enero. No por nada extraño, porque era la primera sesión ordinaria. Vamos a la sesión del 3 de marzo del año 2011.
también contenía, esta vez en el otro medio de prueba número 138 del Ministerio Público. Sesión ordinaria, vimos en el calendario antes que debería ser el 2 de marzo, finalmente se hizo el 3 de marzo del 2011, en donde efectivamente se informa, tal como lo dijo el creyente Moneda, acerca de esta discrepancia de la administración con la auditora en Sanyang acerca de la utilidad generada por estas operaciones de diciembre del año 2010. Y nos dice, mire, se demoró mucho, el 3 de marzo del año 2011. Vamos a ver enseguida que esa demora no es tal. Vamos a ver el correo electrónico acompañado, incluso por el propio Ministerio Público, documento 376, letra B. Vemos un correo electrónico de Aldo Mota a Juan Francisco Martínez, fechado el 8 de marzo del año 2011. Estimado Juan Francisco, de acuerdo a lo conversado en la reunión del pasado jueves, estamos a la espera de su propuesta de cómo registrar contablemente la operación de compra y venta de acciones por parte, bueno, en fin. Estamos a la espera de que nos den su opinión de lo conversado el pasado jueves. ¿Cuándo fue el pasado jueves? Calendario de marzo de 2011. El correo del martes 8, el pasado jueves fue el 3 de marzo. 3 de marzo, la reunión con el Sanyang. 3 de marzo, el mismo día de la sesión de directorio en que Aldo Mota informa esta discrepancia del Sanyang. ¿Cuál es la demora? Es el mismo día. Señoría, aquí se ha querido entender que hay una disputa, una discrepancia entre Aldo Mota y el Sanyang. Y hay dos testigos presenciales y protagónicos en que aquí es la administración de la compañía la que tiene una visión, sus asesores contables, asesores legales y también el directorio. Hay dos testigos que están contestes en esto, un testigo de cargo y uno de la defensa. Hablamos del asesor legal y director Pablo Guerrero Valenzuela y del asesor contable Antonio Aldunate. ¿Qué nos dijo Pablo Guerrero? Señaló a propósito del cambio de los principios contables generalmente aceptados a IFRS, dijo textualmente, se contó con la asesoría del señor Aldunate, fundamentalmente, y eso fue bastante complejo, porque habían muchas cosas particulares que ocurrían en estas sociedades por ser sociedades de inversión. Señaló a propósito de las transacciones del caso 4 que su origen fue buscar una solución al problema de la subvaloración del patrimonio, razón de negocios. Señaló que el señor Aldunate era de la opinión de que las ventas de las acciones, si se hacían en el mercado de valores, en la bolsa de valores más bien, aun cuando comprara una sociedad del mismo grupo empresarial, como ocurrió en diciembre del 2010, permitía a la sociedad reconocer esa utilidad y, por tanto, revalorizar el activo a su valor económico. Reconoció que el directorio tomó conocimiento, ex post, acta del 19 de enero, lo acabamos de ver, y que ellas no fueron cuestionadas por el directorio. Y probablemente se entendió que esa es la forma, dice Pablo Guerrero, de resolver el problema del patrimonio. Agregó, cuando los auditores externos en Sanyang dijeron que independiente de que las operaciones ocurrieran en el mercado bursátil, no se podía reconocer, lo que nos señaló, y entiendo que no solamente por parte del señor Aldunate, sino también por parte de los auditores, es que ese reconocimiento, sigo citando a Pablo Guerrero, solamente podía ocurrir en la medida que el comprador fuera un tercero no relacionado. Y eso, para cumplir con el criterio de Sanyang. El Sanyang dijo que para poder reconocer el cliente debe ser un tercero no relacionado. Agregó también, cuando ocurrió esto de la objeción de los efectos contables de la operación, también hubo un par de sesiones en que concurrió el asesor. Reconoció haber participado en una reunión con los auditores para poder solucionar esta diferencia de criterios. ¿Qué nos dijo Antonio Aldunate? Cito, no existía ninguna IFRS, que también el Sanyang lo plantea, que dijera cómo tratar una transacción en un grupo controlador, en un mismo grupo controlador, donde una misma filial le había vendido un activo, en este caso a la matriz. Porque la NIC 27 se refiere a esto, y obviamente desde un punto de vista consolidado en oro blanco, que fue el que compró, esa utilidad se tendría que eliminar. Pero, ¿cuál era el problema que había acá? Dice Aldunate, que acá, y ese estado financiero el que reporta el SBS, pero aquí el problema, dice, que hay, es que como está estructurada esta cascada, aquí hay 5 grupos. Entonces, Sanyang también captó y dijo, no tengo un IFRS porque están reportando 2. Está reportando el consolidado y está reportando Pampa Galichera como filial. Entonces se daba la situación de que ahí iba el consolidado sin la utilidad que iba Pampa Galichera. No hay, dice Aldunate, una IFRS. Entonces, el Sanyang va a la NIC 8, que son de criterios contables, ¿no es cierto? Párrafo 10, que en ausencia de una norma debe estudiar el mejor juicio y la mejor representación de una transacción en este caso. Una que sea relevante, dijo, que sea fiel,
que corresponda realmente. Otra que contenga sustancia económica, dice, y otras que no me recuerdo en este minuto, pero que no son tan representativas de esto. Respecto a la NIC 27, norma de conciliación de los estados financieros, Aldunate dice, reparó el fiscal que estaba haciendo una lectura incompleta de la norma, queriendo pasar a otra NIC 8. De hecho, recordará, señoría, incluso el trato coloquial de este testigo con el fiscal, cuando responde, pero, a ver, Marcelo, mire, dice, esto está hecho para un consolidado, como le expliqué, pero cuando usted tiene un consolidado, tiene una filial que reporta, ya no le aplica. Y eso fue el problema que encontré yo y que encontró Ernst & Young. Señala Aldunate, en relación al párrafo 10. Ernst & Young validó que era relevante, validó que era fiel y que era muy importante, y objetó que no tenía sustancia económica, y afirmó que esa transacción era de patrimonio. Aldunate dice, yo le planteé a ella Martínez que analizando el marco conceptual, porque todas las compañías auditoras, tal como lo dije antes, tal como IFRS tienen equipos técnicos, se dedican a esto, a estudiar y interpretar, pero no al pie de la letra. Entonces la firma KPMG, yo analicé esos criterios de interpretación. Bajo el marco conceptual que ellos analizaron, lo que era la transacción entre un accionista que le compra un activo a una filial, y ahí plantea claramente lo siguiente. Si el accionista compra un activo y actúa bajo las normas y condiciones que habría actuado un tercero, vale decir, paga el valor de mercado por el activo, esa utilidad se debe reflejar en el estado de resultado y es una utilidad real. Para Aldunate había sido valor de mercado porque la transacción se hizo en bolsa. Y se hizo en la bolsa lo que operan con los valores de mercado y colocaron una orden y nadie la tomó. Sobre esta interpretación de KPMG señala, cito a Aldunate, se desprende del análisis del marco conceptual. Cada compañía tiene un libro donde tiene todas las NIC analizadas e interpretadas. Lo que no está al pie de la letra de la normativa debe ser interpretado y saca una propia conclusión cada auditora. Esto es concordante, señalado por el testigo de cargo Juan Francisco Martínez, que vio las normas de Ernst & Young, y por el testigo de la defensa Carlos Bustos, que vio las normas de interpretación de Price Waterhouse. El propio Juan Francisco Martínez cita que hubo reuniones con los principales socios de Ernst & Young, con Juan Francisco Martínez, con Ricardo Escobar, con Charles Vance, Lefebvre, por parte de la compañía tuvo Pablo Guerrero, Antonio Aldunate. Y que estamos hablando, dijo, del primer año de implementación de IFRS. Que no se avanzó más allá, se quiso buscar una salida del punto de vista del fondo, convencerse de algo técnico, y tomó esa posición que no tenía una sustancia económica. Eso es lo que dice Martínez. Y Martínez agrega, reconoce primero a Aldunate como asesor contable de las cascadas. Señala que se intensifica la labor de Aldunate justamente en el año 2010, que es el primer año de aplicación de IFRS. Que Chile, al incorporarse a la OCDE, tomó uno de los compromisos, obviamente, que fue converger a estas normas contables de información financiera, que se hizo exigible en el año 2010. Hubo un proceso de análisis, de estudio de la norma actual contable, que hasta esa fecha eran los principios contables realmente aceptados y el traspaso a IFRS. Chile, agrega, fue uno de los primeros países probablemente en que se incorporó en este marco contable. Señala de las operaciones cuestionadas que la verdad que en el marco contable IFRS no hay una norma explícita que se refiera a ello. Fue un tema de análisis y discusión con los asesores respecto de cómo se debía registrar esta transacción. Y es ahí donde nosotros hacemos referencia a la NIC 8, párrafo 10. Es decir, hay una discusión interna en Ernst & Young y luego una discusión con la administración de la compañía, con el director y asesor legal, Pablo Guerrero, con el asesor contable, Antonio Aldunate, y con la gerencia general. Señala expresamente que Pablo Guerrero también defendía la posición que debía reconocer la utilidad. En concreto, sobre estas reuniones, señala que recuerda una reunión en que estuvo presente el gerente general, el asesor, Antonio Aldunate, y también estaba Pablo Guerrero. Y por Ernst & Young estaba Cristian Lefebvre, el country manager, y también Ricardo Escobar. Señala que la posición de Pablo Guerrero y Antonio Aldunate era que se había efectuado a través de un corredor de bolsa y, en consecuencia, cualquier tercero, eventualmente, podría comprar el paquete. Otra razón, que era valor de mercado y que la norma IFRS no como lo contemplaba explícitamente, como no lo contemplaba explícitamente, la verdad es que la interpretación ahí era que la utilidad correspondía. Señala Martínez, una vez que nosotros obviamente identificamos el tema, lo informamos, lo comunicamos, y yo creo que tienen que haber pasado 2 semanas en donde básicamente el tema se discutió, se analizó y se resolvió. Señoría, el marco de discusión corresponde al primer año de implementación de la normativa IFRS. Era un tema nuevo, complejo para las sociedades cascadas, que implicó reuniones de trabajo, opiniones distintas, libros de interpretación distintas auditoras, en que estaba el directorio informado
un director participó y no era cualquier director, era asesor legal, y además el asesor contable, los asesores de Aldo Mota. Asesores para la toma de decisiones vinculadas con el caso 4 y también con el caso 5, como veremos. Las operaciones del caso 4 tienen por origen buscar una solución al problema que dijimos al principio, la subvalorización del patrimonio de Pampa Calichera, apoyado en la posición de Aldunate, que defendía que la venta de mercado de valores permitía reconocer esta utilidad, aunque comprara una sociedad del mismo grupo. El directorio no reprochó la operación al momento de conocerla ex post. Es más, escuchamos a dos directores, Pablo Guerrero y Patricio Phillips, en que ambos estaban en conocimiento y además de acuerdo con esta solución. No existía norma IFRS que resolviera si se debía o no reconocer la utilidad, pues NIC 27 resuelve desde un punto de vista de consolidación, pero no en el caso que Oro Blanco informa el consolidado y Pampa Calichera también reporta como filial. Por tanto, en este caso, según los auditores, esta NIC 27, en este caso concreto, no aplica. Aldunate discrepa de esta posición de Ernst & Young y utiliza el análisis del marco conceptual de KPMG que sí le permite esta interpretación. Aldunate asistió por esta razón a distintas sesiones de directorio. Hubo una discusión, como lo he dicho, con los auditores y a lo menos una reunión en que asistió Aldo Motacán, Pablo Guerrero, Antonio Aldunate y también Juan Francisco Martínez, Ricardo Escobar, Cristian Lefebvre por parte de Ernst & Young. Su señoría, ¿cómo se resolvió este problema? Guerrero, Antonio Aldunate, Juan Francisco Martínez nos dicen que en definitiva se aceptó el planteamiento de Ernst & Young y la transacción se reversó la utilidad. Martínez precisa que no fue el reverso de la operación, sino que fue el reverso de los efectos contables que había generado esta transacción, reflejándose bajo el método de unificación de intereses, que fue el primero que vimos, registrando el diferencial como movimiento patrimonial, distribución de capital. La transacción siguió registrada en la contabilidad. Es más, el testimonio de Carlos Bustos en relación ahora a las transacciones de 14 y 7 de enero de 2011, también del caso 4, señaló que no se registró una utilidad pese al mayor valor obtenido en comparación al costo de adquisición. Entonces, las sociedades cascadas no solo acogen el criterio de Ernst & Young, sino que tampoco reconocen la utilidad de los estados financieros representados o presentados a Pricewaterhouse respecto a las operaciones del 14 y 17 de enero de 2011. ¿Estaba obligada Pampa Calichera a seguir el criterio de Ernst & Young? No, realmente no. En ese sentido, Carlos Pavés nos dice, a pesar de que una empresa de auditoría diga que no corresponde, por ejemplo, reflejar una determinada utilidad, la empresa igual la puede reflejar. Y obviamente lo que va a gatillar con esto es que la empresa de auditoría va a opinar o la va a observar. En consecuencia, está demostrado que las sociedades cascadas aceptaron el criterio de Ernst & Young, reversaron la utilidad, informándolo así en los estados financieros. ¿Por qué es importante esto, señoría? Porque da cuenta inequívocamente que Aldo Mota actúa sin dolo. En efecto, si pese a todo lo señalado, en especial que la utilidad contable por sí misma no es ficticia, y la mejor demostración de eso es que los casos 1 a 3 jamás sujetó esta utilidad por Ernst & Young, supongamos por un momento que lo fuera que la utilidad reversada era una utilidad ficticia o engañosa o artificiosa, como dice la acusación, y que eso convierte la transacción, en esta tautología que vimos el día de ayer, en una transacción ficticia. ¿Es posible afirmar que Aldo Mota sabía o tenía una representación de una posibilidad que esas utilidades fueran ficticias? Claramente, no. Conforme a los principales hechos acreditados en este juicio, que sirven de elementos contextuales previos, concomitantes y posteriores, y luego, evidentemente, útiles para afirmar o descartar la presencia del dolo, dado su valor indiciario, se puede concluir inequívocamente lo siguiente. Cuando Aldo Mota instruye una orden de venta y una de compra los días 23 y 24 de diciembre de 2010, 14 y 17 de enero de 2011, no habiendo sido objetadas las utilidades generadas por operaciones con el título SQMB durante el año 2009 y 2010, no hay representación posible de que se trate de utilidades que luego iban a ser revertidas y que hagan que la transacción sea ficticia. Cuando Aldo Mota instruye una orden de venta y una de compra los días 23 y 24 de diciembre, 14 y 7 de enero, lo hace precedido de la opinión experta de un asesor, de su asesor contable, de que la venta en el mercado de valores permitía reconocer la utilidad, aunque se tratara de una transacción entre Pampa Calichera y Oro Blanco. Luego, no tiene representación de que la utilidad iba a ser revertida y que luego ello implicaría que la transacción pudiera ser ficticia. Opinión además refrendada por el asesor legal, Parroy Azuri, en particular asesor legal de las compañías y director de las compañías, quien aprobó y quien no cuestionó, más bien,
estas operaciones, Pablo Guerrero Valenzuela, tal como él lo declaró en este juicio. Como decíamos, luego de la operación, y una vez informada, tampoco se reprochó la misma, y se entendió por el directorio que esta era una solución para el problema que dije al inicio, problema de la subvaloración del patrimonio, lo que demuestra que no hubo, ni antes ni después de la operación, posibilidad alguna de representarse y la utilidad iba a ser revertida y posteriormente reprochada por ser ficticia. Al momento en que se levanta la objeción por parte de Ernst & Young, no existía norma contable IFRS que resolviera expresamente el punto del reconocimiento de la utilidad. Es decir, tampoco podría haber existido una representación de que la utilidad iba a ser objetada, pues no hay norma que explícitamente regule este caso. Todo ello dentro del marco del primer año, además de transición, en el año 2010, de los principios contables generalmente aceptados y IFRS. Y si no había representación posible de la objeción de la utilidad, entonces menos habría que se tratara de una eventual operación ficticia. Al momento en que se levanta la objeción por parte del Ernst & Young, recurriendo a la NIC 8, párrafo 10, no es posible que Aldo Mota haya tenido representación de la que utilidad sería objetable, ni menos que la transacción por ello ficticia. Pues si se oponía el criterio de Ernst & Young con el de Aldunate, podría haberse utilizado la opinión, por ejemplo, de KPMG, en su interpretación del marco conceptual de IFRS, tal como lo hizo Antonio Aldunate. Luego, señoría, de 2 semanas de discusión, cuando Ernst & Young defiende su criterio, la Administración aceptó el planteamiento de la auditora. Es decir, se reversaron las utilidades. No se reconocieron en las operaciones tampoco del 14 y 17 de enero de 2011. Ni siquiera intentó que Pricewaterhouse, auditor del año 2011, validara un criterio distinto, al menos para las operaciones del 14 y 17 de enero, pudiendo haberlo hecho. Por eso, no resulta posible afirmar que Aldo Mota haya actuado con representación, incluso de una posibilidad de estar realizando transacciones ficticias, pues ante una normativa contable nueva, en un tema esencialmente cambiante e interpretable. Todo esto ha sido probado en el juicio. Fue asistido por sus asesores, probado en el juicio, e informado el directorio, en el sentido de lo que estaba realizando iba a generar el efecto buscado de actualizar el valor del patrimonio. La objeción a la utilidad, su señoría, emana de una interpretación. No se apoya siquiera en una norma explícita y cuenta con tesis alternativas, fundadas en interpretaciones tan válidas como la posición del Ernst & Young. Como se observa, la novedad del tema, lo técnico del problema concreto, lo interpretable que resultaba y lo cambiante de la materia, además del derecho de actuar asesorado sin duda, excluye la posibilidad de acreditar que Aldo Mota actuó con representación incluso de una posibilidad que estuviese realizando transacciones cuyo efecto sería la generación de utilidades supuestamente ficticias. Valga lo señalado por el testigo Juan Francisco Martínez respecto de IFRS. Una norma nueva, cito, que no era muy conocida en el mercado en general, que llevó una preparación y capacitación de los propios auditores, incluso hasta hoy. Esto es una materia en constante evolución y cambio, como se observa ejemplarmente, y esto lo digo yo, en la NIC 27 que vimos en el juicio. ¿Recuerdas? NIC 27R, NIC 27 revisada. Incluso hay un organismo, el IASB, en Londres, a cargo de interpretar las normas IFRS. Incluso, como lo reconoció el propio Juan Francisco Martínez, las NIF del año 2010 ya no son las mismas de hoy, del año 2019. Dijo, hay cambios, normas que se van añadiendo todos los años, todo el tiempo. En consecuencia, señoría, en relación a la representación que tuvo Aldo Mota respecto a la futura objeción y reversión de la utilidad que se generó en las operaciones del caso 4 de la acusación, no es posible afirmar, más allá de toda duda razonable, que haya actuado con dolo respecto del carácter ficticio o supuestamente ficticio de la transacción. Pues ni siquiera es posible inferir un conocimiento de la posibilidad de que fuesen revertidas las utilidades al momento en que se instruye la operación y que, en consecuencia, las transacciones fuesen ficticias por tener utilidades objetables de la perspectiva contable. Su señoría, voy a pasar al caso 5. Quizás es conveniente que... ¿Hagamos la pausa ahora? ¿Sí? Yo creo, para no cortar el desarrollo del caso 5. 15 minutos entonces de receso. Gracias.